Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Estamos contentos, agradecidos con Dios y estamos así como con una sensación de expectación, de decir, Señor, ¿qué vas a hacer estos 21 días de ayuno que comenzarán el día de mañana? Mañana es el día número 1 y justamente el día viernes quiero compartirles que estuvimos dándole una pequeña enseñanza a los hermanos que van a estar compartiendo los devocionales en las mañanas, porque nos vamos a conectar a las 6 de la mañana. Y entonces estuvimos dando una pequeña enseñanza y hablábamos de lo que es una vida de devoción, una vida que es amante de Dios, una vida que es entregada a Dios. Devoción quiere decir eso, amor hacia ¿quién? Hacia Dios. Entonces, hablamos justamente de qué es esa vida de devoción. Una vida de devoción, hermanos, incluye 4 disciplinas espirituales que sin esas disciplinas no podemos tener una vida de devoción. Estas disciplinas son la oración, la adoración, la lectura de la palabra y el ayuno. Entonces, ¿tenemos cuántas disciplinas? 4. Y estas entonces hacen, cuando yo las practico, obviamente con el corazón correcto, porque eso quiere decir, cuando yo tengo una vida de devoción, quiere decir que lo que me impulsa a buscar a Dios es el amor que yo tengo hacia Él. No hay otra intención en mi corazón, sino el amor que yo tengo hacia Él es lo que me va a impulsar a venir en oración, a la lectura de la palabra, a ayunar, a adorar a Dios. Ese es el impulso. Por eso es que hay un corazón que está en devoción o que se entrega a Dios. Y me gustaría que buscaras 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Por favor, si me ayudan a buscarlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo 4, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y yo me atrevo a decir que estas disciplinas de las que yo te estoy hablando son armas espirituales que Dios nos ha dejado. ¿Para qué dice? Para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Y el apóstol Pablo dice, nuestras armas con las que nosotros militamos, con las que nosotros como hijos de Dios enfrentamos las situaciones difíciles, no son carnales. Es decir, no es tu sabiduría, no es tu gran inteligencia, no son tus capacidades, no son tus dones lo que te hace ser victorioso, sino es estas armas espirituales que Dios nos está dejando. Y estas armas son tan importantes para el pueblo de Dios porque precisamente con ellas es con las que nosotros podemos conquistar lo que no podemos conquistar carnalmente o humanamente hablando. Hoy quiero enfocarme precisamente a esta disciplina del ayuno. Y quiero comenzar diciéndote cómo debe ser el ayuno. El ayuno es la renuncia total o parcial en la ingesta de bebidas o alimentos. Y debemos abstenernos voluntariamente. ¿Qué quiere decir voluntariamente? Quiere decir que debo de tener el entendimiento que es una práctica espiritual y que yo voy a ayunar porque tengo en mi corazón esa disposición de hacerlo. Quiere decir, no es
porque alguien me está obligando, no es porque alguien me está coaccionando, no es porque yo quiero hacer un trueque con Dios. Y yo le quiero decir, mira Dios, yo te voy a dar estos 21 días de ayuno, pero tú me vas a dar a cambio esto. No es un trueque con Dios, ¿estamos de acuerdo? No es un intercambio, porque entonces se vuelve algo meramente religioso. Yo te doy y tú me das. No tiene esa intención. Entonces, el ayuno es una renuncia, ¿qué? Voluntaria. Me voy a abstener voluntariamente de ingerir alimentos y puede ser total o puede ser parcial. En este caso nosotros vamos a hacer un ayuno de ¿cuántos días? 21, y vamos a comenzar, de entrada nos vamos a abstener de ciertos alimentos y vamos a ir progresivamente absteniéndonos a lo mejor de la merienda, luego de la comida, y luego va a haber días en que no vamos a comer nada. Entonces, ese es el ayuno. El ayuno es un tiempo especial donde dejo todo lo que alimenta mi carne. Porque no se trata solamente de dejar de comer el alimento que me alimenta físicamente, sino es todo lo que son los placeres carnales, todo lo que alimenta mi carne. ¿Qué puede ser aquello que alimenta mi carne? Pues todo lo que a ti te da gusto, ¿no? Que le das gusto a la carne, decimos, ¿verdad? Puede ser ahora las redes sociales, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos ahí en las redes sociales? Y puede ser que ya hasta tengamos una adicción y ahorita va a ser ese síndrome de abstinencia, ¿verdad? De que quiero ir a las redes sociales. No puedes ir a las redes sociales porque estás en un tiempo especial con Dios. Entonces, nos vamos a abstener de alimentos, pero también de todo aquello que es un placer para mi carne, voluntariamente, porque yo quiero ofrecérselo a Dios. Los matrimonios tienen que abstenerse de relaciones sexuales. Es un tiempo donde yo me voy a guardar, donde nos vamos a guardar mutuamente. Y precisamente en 1 Corintios 7:5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y este versículo pues también incluye cuando estoy en un tiempo de ayuno. Entonces, me voy a abstener de todo esto. Incluso puede ser que ayunes de todos estos placeres de las redes sociales y se lo entregues a Dios. Hay personas que tal vez tienen algún tipo de enfermedad y no pueden dejar de comer, pero pueden abstenerse de otro tipo de cosas que le dan gusto o le alimentan la carne. Entonces, ya entendimos lo que es el ayuno, cómo debo ayunar, que es abstenerme voluntariamente de alimentos, pero también de placeres que van a alimentar la carne. Ahora, hay un ayuno, el ayuno puede ser colectivo o puede ser individual. En este caso, vamos a hacer un ayuno ¿cómo? Porque la iglesia está convocando a toda la comunidad de Iglesia Hogar a este ayuno. Y me gustaría que fueras conmigo a Joel 2:14 y veamos cómo en la palabra de Dios, muchas ocasiones, estos solo son 2 ejemplos, pero en muchas ocasiones se convocó una asamblea y se convocó a toda la comunidad a hacer un ayuno. Joel 2:14. Joel es un libro perdido ahí en el Antiguo Testamento. Perdido porque nunca lo encontramos, hermanos, pero ahí está, les aseguro que sí está Joel. Amén, ya lo tenemos. Si alguien ya lo encontró, ayúdame a darle lectura porque yo soy lenta para encontrarlo. Joel 2:14, ¿qué nos dice? Léanme, ayúdenme a leer. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Joel 2:14. Ah, caray, me equivoqué, hermano. Debe estar por ahí adelantito donde dice proclamar ayuno, convocar asamblea, congregad a los ancianos de la tierra. El 15 estaba ahí el logo. Entonces, ¿qué está haciendo Joel, hermanos?
está teniendo una revelación de que viene un tiempo de juicio. Dice que viene el día terrible del Señor. Y esta es una profecía, hermanos, que aún estamos esperando, que se cumplió parcialmente porque hay profecías de doble cumplimiento. Y entonces esta profecía se cumplió en su tiempo, pero lo estamos esperando, ese día terrible, ese día del juicio de Dios. Y entonces dice, ¿qué hacen, hermanos? Proclaman, dice, convocan inmediatamente asamblea. ¿Y qué hacen? Ayuno general. Los niños, dice, los ancianos, los recién casados, que se les daba un tiempo especial para que ellos vivieran sus mieles de matrimonio, decían, salgan de la cámara el novio, ¿no? Salgan, dejen, interrumpan ese tiempo porque necesitamos meternos en un tiempo de ayuno y oración, porque es un tiempo que apremia, porque dice que viene un juicio. Y luego me gustaría que me ayudaras a buscar Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther 4, 16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí está hablando la reina Esther, ¿verdad? Y ella tiene una situación bien difícil porque hay una amenaza de muerte sobre el pueblo judío que vive en ese lugar. Y entonces Dios le permite llegar al trono a Esther. Y en este momento es cuando ella dice, tengo que presentarme delante del rey. Pero si alguien se presentaba delante del rey sin ser invitada, era una pena de muerte. No podías presentarte al rey nada más así. Entonces ella tiene que interceder por su pueblo, pero ¿qué les dice? Ve y le dice a su tío, ¿verdad? Ayuna, ¿cuántos días? 3. Y aquí vemos cómo es el ayuno, ¿verdad? Dice, no coman ni beban, día y noche. Y yo también voy a ayunar con mis doncellas, y allí estamos viendo un ayuno que es colectivo, que tiene un propósito, hermanos. Hay cosas que no podemos solos, que a veces tenemos que ayunar unos por otros. No es mi causa, es la tuya, pero me uno contigo porque sé que es una situación difícil o es una situación que nos implica a todos. Y entonces todos nos unimos, era una situación de vida o de muerte. Por eso dice ella, y si perezco, que perezca, lo que tenga que pasar. Pero para poder ir ahí vamos a tener un ayuno de 3 días. Entonces hay un ayuno que es colectivo y es el que nosotros vamos a hacer justamente, es ese ayuno de 21 días y tiene un propósito colectivo. ¿Cómo se llama nuestro ayuno? Creciendo en intimidad con Dios. Ese es el propósito que nosotros tenemos como iglesia. Dios nos ha estado hablando de la necesidad de que crezcamos en intimidad con Dios. Toda nuestra vida espiritual depende de la intimidad con Dios. Y ahorita podemos hacer un análisis rapidito. Usted puede autoevaluarse en este momento. Y les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo ando en mi tiempo con Dios? De las 24 horas que tiene el día, ¿cuántas le doy a Dios? ¿Estoy leyendo la palabra? Nos estamos autoevaluando, hermanos. ¿Estoy teniendo un tiempo de oración? Y la oración no solamente es presentarme con Dios con una serie de peticiones de mis necesidades, sino el tiempo de oración implica que yo vengo delante de Dios y sí traigo mis necesidades, mis cargas, mis aflicciones, mis preocupaciones, mis anhelos, mis sueños, mis metas, pero también guardo silencio delante de Dios y espero que Él me responda.
¿Y qué tal? Vamos con Dios con nuestra lista. Gracias, Señor, adiós. Ahí me respondes, ¿eh? ¿Cuándo tenemos un tiempo de silencio para escuchar su voz? Justamente yo estaba haciendo ese análisis y no sé, a alguien se los compartía, porque yo me puse a meditar y dije, Señor, en medio de todo el trajín y del ruido es muy difícil escucharte. Yo traía ese conflicto y decía, es que ¿cómo? Y el Señor me recordaba hace muchos años cuando mi hija Gaby estaba pequeña, a algunos de ustedes ya les he dicho esto que me pasó. Pero Dios me recordó eso precisamente por el tiempo de silencio que tenemos que hacer, hermanos, para escucharlo. Yo recuerdo que ella dejó de escuchar y entonces cuando yo le hablaba, ella no escuchaba. Yo estaba muy preocupada porque yo decía, se está quedando sorda, ¿no? Algo le está pasando a mi hija. Y estaba yo angustiadísima y me acuerdo que me puse a orar y yo le decía, Señor, ¿qué hago? Es que no escucha, no oye ya. Y yo hacía pruebas, ¿no? Así de Gaby, y ella seguía jugando, o sea, hasta que le decía, Gaby, ya, volteaba, ¿no? Y entonces dice, no, sí, se está quedando sorda, ¿no? Yo decía así, y yo estaba súper angustiadísima, y entonces yo recuerdo que me puse a orar así con toda esa angustia que yo tenía de mamá, que algo le estaba pasando a mi hija. Y entonces ahí oré y le dije, Señor, ayúdame, no sé qué hacer, ya tiene un tratamiento, pero yo veo que algo le está pasando y estaba muy angustiada y entonces estaba orando y ya, o sea, ahí descargué mi corazón delante de Dios y me levanté de orar y ya me puse a hacer mis actividades. Y recuerdo que ese mismo día yo simplemente tenía que ir a visitar a una persona y yo iba caminando. Pero yo no iba pensando en nada, ni iba recordando, simplemente iba caminando solamente. Y en ese caminar, ¿qué creen que pasó? Vino la voz de Dios, pero mi mente no estaba ocupada en nada, simplemente iba caminando. Y el Señor me dijo, Miriam, esas fueron las palabras de Dios, Miriam fue a un otorrino. Y yo entendí rápidamente. Y dije, sí es cierto, Señor, esa es la respuesta a mi oración. Y fui corriendo y le dije, oye, tú fuiste a un otorrino, dame por favor, porque mi hija se está quedando sorda. Y ya fui al otorrino, fue muy barato el tratamiento, gracias a Dios todo salió bien. Y sí estaba perdiendo como de un lado porque había tenido una infección en la garganta y entonces ya saben que todo se comunica. Y entonces le estaba afectando al oído, pero todo fue así, o sea, el Señor me recordó eso, hermanos, porque en el tiempo de silencio es cuando viene la voz de Dios. Ahí cuando tú estás con tu mente sin estar ocupada en nada, es cuando viene la respuesta de Dios. Pero estamos haciendo un autoanálisis. ¿Estás en ese tiempo con Dios de oración y luego en un tiempo de silencio con Dios, esperando que Él te hable? Porque la oración es una comunicación de dos personas y no solamente esperamos que Él pueda responder a nuestras necesidades, sino que también en ese tiempo podemos contemplarlo a Él. Podemos escuchar su corazón, no solo lo que nosotros tenemos que decir, sino lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Podemos escuchar el corazón de Dios y permitimos que su amor nos abrace, que su amor nos llene. La palabra de Dios dice que en Él estamos, ¿qué? Que Él es suficiente, que Él estamos completos, pero entonces, ¿por qué no estamos satisfechos? ¿Por qué no estamos completos? Porque no tenemos este tiempo. Porque nuestra vida tan ajetreada no nos permite venir y llenarnos de ese amor, venir y que entonces podamos contemplar su belleza, podamos contemplar y que su amor nos abrace y nos llene. Ese es el tiempo que necesitamos pasar con Dios. Y es precisamente este tiempo de ayuno de 21 días, que es creciendo en intimidad con Dios,
Nosotros queremos que Dios nos lleve a todos como iglesia en este tiempo, que nos deje avanzar en este tiempo, porque hay gigantes con los que estamos luchando y nos están venciendo. Y en esta autoevaluación rapidita que hicimos, tú puedes calificarte cómo saliste. ¿Reprobaste? ¿Aprobaste de panzazo? ¿O cómo te fue? No me lo digas. Cada uno sabe, ¿verdad?, cómo estamos. Pero hay gigantes, hermanos, que tenemos que vencer. Y el ayuno nos permite vencer estos gigantes. Sí o sí, a veces no hay manera. Pero este tiempo nos impulsa a venir delante de Dios. Nos impulsa, nos arroja, nos empuja a venir con Dios, porque de otra manera no lo hacemos. Y me gustaría decirte en esta mañana, obviamente hay ayunos colectivos como el que vamos a hacer, y yo te dije el propósito. Pero también hay ayunos individuales, porque terminando estos 21 días en que todos vamos a ir, y yo sé que Dios nos va a dar la victoria, tú puedes seguir teniendo esta disciplina de ayuno. Tú puedes decir, yo puedo asignar un día de mi semana y puedo seguir practicando el ayuno, porque es una práctica de una disciplina, ¿qué? Espiritual. Donde Dios va a empezar a darte lo espiritual. Pero es algo que tú puedes seguir practicando de manera individual, ¿ok? No solamente en colectivo. Ahora, ¿por qué ayunamos, hermanos? Ya les dije el propósito que tenemos ahora de estos 21 días, pero podemos ayunar, aunque vamos a estar en colectivo como iglesia, también yo puedo tener propósitos individuales. Toda la iglesia queremos avanzar en nuestra intimidad con Dios, pero yo puedo tener propósitos individuales. Y un propósito o una razón por la que necesitamos ayunar es porque hay situaciones que rebasan nuestra capacidad de solución. Hay cosas que tú dices, ya no sé qué hacer. Ya no sé cómo resolver esta situación. Ya intenté de todo, ya hice de todo, pero yo ya no sé, ya me di hasta por vencida o por vencido, ya no sé qué hacer. Y para eso me gustaría que fueras conmigo al segundo libro de Crónicas. Y esta historia a mí me encanta esta historia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Esta historia me encanta. Me fascina esta historia. Y les voy a decir, ahorita van a ver por qué. Estamos viendo las razones, ya vimos cómo es el ayuno, que hay ayuno colectivo, ayuno individual. Estamos viendo ahora las razones por las que tenemos que ayunar. Y una es porque hay situaciones que rebasan nuestra capacidad de solución. Ya hicimos lo humanamente posible, ya no sabemos qué hacer. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer del 1 al 4, dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dijeron a Josafat, y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y me gusta mucho esta historia, y me gusta la historia de este rey Josafat, porque si tú tienes oportunidad de leerla, está a partir del capítulo 17 de este libro de Segunda de Crónicas, y estamos hablando de los reyes de Judá. Para este momento ya se habían dividido los reinos. Ya estaba el reino de Israel, que era el reino del norte, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Entonces, Crónicas nos narra la vida de estos reyes de Judá, de los reyes del sur. Y este rey, Josafat, era un excelente líder, hermanos.
Y yo puedo calificarlo como una persona que hizo una reformación, un reformador. Porque él dice que tuvo temor de Dios en el corazón y buscó a Dios en todas las cosas que él hizo. Pero ¿saben qué? Fue un excelente líder, y algo que a mí me impactó y que me gustó mucho de lo que él hizo es que dice que él envió un grupo de personas que eran los príncipes de ese lugar, pero también acompañado de sacerdotes y de levitas, y dice que los envió por todo el territorio enseñando la palabra de Dios, hermanos. Cuando se enseña la palabra, hay una transformación en las ciudades, en las familias, en los pueblos. Y eso fue algo tan inteligente que él hizo, porque tomó como prioridad que el pueblo volviera a Dios. Cuando se enseña la palabra, es una forma de volver a Dios, a un pueblo que está en idolatría, un pueblo que ya está adorando a otros dioses, pero él dijo, a ver, vamos a hacer una transformación, a ver, vamos a quitar los lugares altos, a ver, vamos a quitar las imágenes de acera, porque se adoraba a esa diosa. Y entonces dice que él los quitó, y entonces envió a los levitas y a los sacerdotes a que enseñaran la palabra. Tal vez eran ya nuevas generaciones, pero él envió a que se enseñara la palabra, y entonces dice que hubo un despertar. Me gusta mucho este rey precisamente por estas reformas. Fue muy inteligente porque además puso jueces sobre las regiones y dijo, juzguen ustedes los asuntos del pueblo, pero les decía, los instaba y decía, sean íntegros, tengan temor de Dios a la hora de juzgar. Y entonces él estaba siempre preocupado porque la gente se condujera con temor de Dios, y eso fue algo que para mi parecer le hizo un excelente líder. Tenía unos pequeños detallitos Josafat. ¿Cuáles eran? Le gustaba hacer alianza con personas que no amaban a Dios. Y ese fue el detallito de Josafat. A veces tú te puedes identificar, ¿verdad? Te gusta hacer alianzas con los de allá afuera. ¿Y qué crees? Luego eso tiene consecuencias en nuestra vida, ¿no? Amas a Dios, sigues a Dios, enseñas la palabra, eres un líder, pero te gusta hacer alianzas con los de afuera. Y eso va a traer consecuencias a tu vida, sí o sí, porque trajo consecuencias a la vida de Josafat. Dios tuvo misericordia porque él amó sinceramente a Dios. Digamos que estos fueron los errores de Josafat. Y en este momento dice que lo que nos ocupa del capítulo 20 es que dice que viene ciudades que son los amonitas, bueno, viene este pueblo contra ellos, pero hay un detalle bien importantísimo, que dice la palabra de Dios que es una gran multitud. Y le dan aviso a Josafat, viene una gran multitud contra ti. Josafat, ponte pilas porque viene una gran multitud. Y dice que el corazón de Josafat se llenó de temor. Y entonces, ¿qué hizo Josafat? Le habló a los reyes compas y les dijo, oiga, vénganse, únanse conmigo porque ya vienen a la guerra. Dice que convocó a todo el pueblo, hermanos, a todo el pueblo, y dice que convocó ayuno. Y se presenta delante de Dios con todo el pueblo, que estaban en ayuno, porque era una situación que los rebasaba. Y le dijeron a Dios, acompáñame en el versículo número 12 del capítulo 20, dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Señor, dijo Josafat, Señor, no puedo. Es una gran multitud la que viene contra nosotros, Señor, no sé qué hacer, esto me rebasa. Tal vez soy un líder, soy una estratega militar, he vencido en muchas batallas, pero ¿sabes qué, Señor? Esto me rebasa, no sé qué hacer, Señor. Por favor, Dios. Y estaba todo el pueblo en ayuno. ¿Te has sentido como Josafat? Situaciones en tu vida que te rebasan, que no has podido solucionar,
que te has esforzado, que has visto una manera y otra forma y otra situación y te siguen venciendo. Y es una gran multitud la que viene contra ti y no puedes con esa situación. Aquí está la solución. Josafat convocó a un ayuno de todo el pueblo y se presentó delante de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos hacer como iglesia. Presentarnos delante de Dios en un tiempo especial. Para vencer las cosas que tal vez nos están rebasando. Cosas que tal vez no hemos podido vencer. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo. No esperes y digas, a lo mejor el otro año hacemos otro ayuno de 21 días. Y ahí sí le voy a entrar, porque en este no me siento seguro. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo en el que Dios nos está convocando. Porque hay cosas que tenemos que vencer. Ayunamos porque hay cosas que nos rebasan en nuestra capacidad de solución. Pero Dios es tan hermoso, Dios sobrepasa nuestras expectativas, Él sobrepasa lo que nosotros pensamos, porque solo necesitas disponer tu corazón. Hay muchos que tienen temor y dicen, es que no sé si voy a aguantar, es que dispón tu corazón porque sabes que Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar y te va a dar la victoria. Y quiero que me acompañes para que tú veas rápidamente lo que sucedió en este momento. Cuando Josafat dice, Dios, no puedo con esto, me está rebasando, es una gran multitud. Pero dice aquí, versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron. ¿Qué? Ellos mismos se mataron, pero antes Dios levantó un profeta que le dijo, no habrá Josafat para que peleéis, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación que viene de Jehová. Y le dice, no es tu guerra, Josafat, es mi guerra. No es tu guerra, Josafat, es mi guerra. Y sabes, es lo que el Señor te dice, no es tu lucha, es mi lucha, déjamela a mí. Eso que no has podido vencer, yo lo voy a vencer por ti. Preséntate delante de mí, preséntate en ayuno. Sabes que el ayuno es una disciplina espiritual, pero es una forma de humillarnos delante de Dios. Nos lleva a humillarnos delante de Él, a decir, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Dice que lo que no haces voluntariamente, lo haces por las pruebas, ¿no? Y cuando viene la prueba, ahora sí ayuno, Señor, y ahora sí, Dios, 20 días de ayuno, un mes, Señor, pero por favor sácame de esto, ¿no? No esperemos, hermanos. Este es el tiempo para Iglesia Hogar. Este es el tiempo, dispón tu corazón. No hubo para qué pelear. Los enemigos, esa gran multitud que sobrepasaba las fuerzas de Josafat, se pelearon entre ellos. Y esas son las cosas que Dios hace por sus hijos. No hay para qué pelees. Confía, haz lo que te toca. Si Dios nos está convocando a un ayuno, dispón tu corazón. Porque en el camino vas a ver la gloria de Dios. En el camino vas a ver la fuerza de Dios. En el camino vas a ver cómo vas a prosperar. De verdad, hermanos. Yo les decía, hay una sensibilidad que se desarrolla cuando estamos en ese tiempo. Estamos con oídos prestos, estamos atentos. Es decir, todo lo demás mengua. Y solo lo espiritual está a flor de piel, estamos atentos a lo que pasa. ¿Hasta aquí vamos bien? No se duerman. Manos arriba, manos. Ayunamos entonces porque hay situaciones que nos rebasan, ¿verdad?
que no podemos solucionar, y ese es un tiempo especial para humillarnos delante de Dios y pedirle que Él haga por nosotros, que Él nos dé las victorias. Pero también ayunamos por propósitos muy específicos, situaciones que Dios te está llamando a hacer y que tal vez tú has postergado. Y que tú has dicho, Señor, en otra temporada, en otro tiempo, en otro momento, hoy no. El ayuno nos mueve, nos impulsa. A mí me gusta decir que es un impulso para ir a conquistar lo que Dios ya nos ha dado. Y para eso quiero que me acompañes a Nehemías capítulo número 1. Con esto ya estoy cerrando. Nehemías 1. Nehemías capítulo número 1, y vamos a leer solamente del versículo 1 al 4, aunque nos abarca la historia de esto que les voy a compartir hasta el capítulo 2, pero ya si tú tienes oportunidad, ahorita si vas a entrar al ayuno, va a ser un tiempo para que tú te agarres a leer todo y vengas y le digas, Señor, dame hambre de ti, yo quiero leer más. Nehemías capítulo 1 del 1 al 4 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y aquí encontramos una historia que es una historia hermosa de otro hombre que fue un excelente líder, un excelente reformador también, un estratega militar impresionante. Si tú lees este libro de Nehemías, te vas a encontrar con este personaje que nos invita a la acción. Nos invita no solamente a dolernos de las cosas que carecemos, de las cosas que nos faltan, sino nos invita a accionar, a decir qué tengo que hacer para avanzar, porque yo no me quiero quedar en este hoyo, si es que estoy en un hoyo, o si es que estoy detenido, o si es que estoy en una situación difícil, yo no me quiero quedar aquí. Entonces Nehemías nos invita a la acción. ¿Qué está pasando con Nehemías? Dice que Nehemías estaba en Susa, que era la capital del reino persa en este momento, y dice que él escucha a una persona que le trae noticias de Jerusalén. Pero ¿cuáles son las noticias, hermanos? ¿Son buenas o son malas? Son muy malas, ¿verdad? Porque dice que les pregunta cómo están y les dice, están en gran mal y afrenta. Y los muros de Jerusalén están derribados, están quemados. Y dice que cuando él escucha esto, hermanos, hay un impacto en su corazón. Y hay un dolor porque dice que hizo duelo y que se sentó. ¿Has visto a las personas que reciben una mala noticia? ¿Cuál es como que lo primero? Te sientas, ¿verdad? Porque si te quedas de pie, como que te quieres caer, ¿no? Hay personas que se desmayan, ¿verdad? Ante una mala noticia, pero dice que él se sentó. O sea, se sentó ante esta noticia que para él fue impresionante, lo que él había escuchado, pero dice que hizo duelo, se dolió en el corazón, pero inmediatamente, ¿qué hizo, hermanos? Se puso en ayuno y en oración, porque él entendió, hermanos, que él era la persona que podía cambiar esa realidad, que él era esa persona que podía transformar la realidad de sus hermanos en Jerusalén. Él lo entendió, pero también entendió, hermanos, que él no podía solo con esta situación, que los pasos que él iba a dar necesitaban el favor de Dios, necesitaban la gracia de Dios, necesitaban la ayuda de Dios
Y entonces él lo que hizo fue primero ayunar y orar. Y ya en su corazón Dios había puesto un llamado para que él fuera a reconstruir esas murallas. Y entonces dice que él se presenta delante del rey, porque él tenía un puesto bien estratégico. Era copero del rey, servía al rey, tenía una posición privilegiada. Y entonces se presenta delante del rey y el rey lo ve triste. Y le dice, ¿por qué estás triste? No es que estés enfermo, algo te pasa. Y entonces él le dice lo que le está sucediendo. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Y le dice, dame permiso de ir y reconstruir. Y le dijo, está bien, ¿qué tiempo te vas a ir? Y él le dice el tiempo. Y le dice, pero también si no es mucho abusar, dame cartas para que yo pueda ir seguro con las personas que voy a regresar. Y si no es mucho pedir, dame también madera. Y si no es mucho pedir, y le empieza a dotar de recursos que él necesita para reconstruir. Hermanos, quiero decirles que en este momento histórico del pueblo de Israel, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Durante 70 años estuvieron en cautividad porque era una corrección de Dios para el pueblo, porque estaban en idolatría. Pero cumplidos esos 70 años, el Señor permite que regresen a reconstruir primero el templo y la vida espiritual del pueblo, y luego Nehemías regresa para reconstruir las murallas. Yo siempre les digo, el que una ciudad no tuviera murallas era como si tu casa no tuviera puertas. ¿Cómo te sentirías durmiendo en una casa que no tiene puerta? Totalmente inseguro, porque ellos estaban en una posición muy vulnerable, porque ni siquiera podían tener cosas de valor, porque el que no tuvieran murallas era puertas abiertas para los enemigos, puertas abiertas para los saqueadores. Y entonces era una situación de afrenta para el pueblo y de una situación muy triste. Pero Nehemías es levantado por Dios con ese propósito. Y tal vez Dios te quiere levantar a ti para reconstruir murallas, para que tú edifiques lo que se ha derrumbado en tu vida, en tu familia, en las personas que te rodean. Tal vez tú eres ese Nehemías al que Dios está llamando para reconstruir. ¿Cómo vas a responder a Dios ante el llamado? ¿Te vas a esconder atrás de un dolor y decir, pues esto me tocó sufrir? Hay mucha gente que así habla y dice, pues es que esto me tocó vivir y sufrir y me aguanto. ¿Será la mentalidad de los hijos de Dios? Nos levantamos con las fuerzas de Dios, con los recursos de Dios, con la sabiduría de Dios y accionamos, hermanos. Accionamos para no quedarnos ahí donde estamos, derrumbados, destruidos. No nos vamos a quedar así. Vamos a avanzar porque Dios nos va a hacer avanzar. Y quiero decirte que ayunó por el favor de Dios y eso es lo que queremos hacer. Ayunar para el favor de Dios, para encontrar esa gracia, para hacer lo que Dios nos está moviendo a hacer, el llamado que Dios ha puesto en el corazón de cada uno, para reconstruir lo que el enemigo ha derribado en tu familia, las relaciones de tu familia. No sé, tú conoces tu realidad, pero no permitas que se quede derribado. Este es un tiempo para reconstruir, como lo fue en Nehemías. Es un tiempo para levantarte. Y quiero que veas, dice en el versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, dice, de copero al rey. Dame gracia, Señor,
No lo puedo hacer yo, Señor, pero estás poniendo aquí en mi corazón un sentir. Pero, Señor, dame gracia, Señor. Dame el éxito que necesito para ir y empezar a accionar. No quedarme donde estoy solo con un dolor, sino ir y avanzar. Y eso es lo que queremos, Iglesia Hogar. Que avances en tus propósitos personales, que avances en tu familia, que avances, que acciones, que no tengas temor, que te presentes delante de Dios y le digas: Señor, dame tu gracia, porque me has inquietado en el corazón a que las relaciones en mi familia se reconstruyan, porque me has inquietado a que lo que el enemigo ha derribado en mi propia vida, Señor, no se quede así derribado, sino que pueda ser edificado, pueda ser levantado nuevamente. Y me estás moviendo, Señor, pero dame tu gracia. Para eso ayunamos, hermanos, para hallar el favor de Dios, para accionar. No queremos quedarnos así. Queremos que cada familia, que cada persona de Iglesia Hogar avance. ¿Cuántos quieren avanzar, hermanos? ¿Cuántos quieren avanzar? Porque la vida dice, la palabra de Dios, que el reino de los cielos sufre violencia, y solo ¿quiénes? Los valientes arrebatan las bendiciones. Los valientes, los que dicen: aquí estoy, Señor, y tengo miedo, me está temblando todo, Señor, pero voy. No me quedo aquí donde el enemigo me ha señalado que voy a estar. Avanzo, no me detengo. Ponte de pie, iglesia.